Buenas noches, doctora Lomía. Blanca Valadez, de Grupo Milenio. Preguntarle, Milenio ha realizado una serie de recorridos en los hospitales federales, locales, temporales, en la Ciudad de México. Todos, prácticamente todos, están al 100% saturados. Las personas que están llegando, incluso antes de los 5 días que ayer estaban diciendo, no están teniendo espacio, se están muriendo prácticamente en la calle. Y se lo digo porque yo pude ver a una persona y hemos visto otros casos. ¿Qué está pasando en la Ciudad de México? Específicamente, ¿cuál es la ocupación real ahorita de los hospitales, del IMSS, del ISSSTE, de todos? Saber si tienen el personal suficiente ahorita, cuánto personal está a cargo de esta segunda ola de la pandemia, cuántas personas están recibiendo o que les está informando las autoridades locales de personas que están solicitando atención médica, cuántos ventiladores, porque también lo que detectamos es que donde hay espacios no hay ventiladores. Entonces, las ambulancias están recorriendo con el enfermo más de 6, 9 horas. Esa sería una pregunta. ¿Tienen pensado contratar más personal, inclusive a las personas pasantes, abrir una nueva convocatoria y posiblemente también volver a contratar, no sé si a nivel federal, pero sí local, a los grupos cubanos, si esto es así? Y también preguntarle, hoy se presentó el expediente clínico de la vacuna rusa. Lo que no entendí es que si la vacuna rusa está solicitando su registro sanitario o estés solicitando hacer estudios clínicos aquí, si aquí si hay alguna forma de que ingrese la vacuna rusa que no está hasta ahorita contemplada dentro de los planes federales. Y ya nada más por último, ¿cuándo llegará la vacuna a México, la de Pfizer? Y si van a considerar este concepto que tiene Estados Unidos de incluir a personas de 16 años, porque hasta donde nos quedamos no formaban parte de los grupos, pero sí, en Estados Unidos sí se van a incluir. Gracias. Claro, con mucho gusto. Empiezo primeramente con el tema de la ocupación hospitalaria. Como se ha comentado en las diferentes conferencias, la pregunta es específica para la Ciudad de México, pero esto es algo que ocurre en todas las entidades federativas. El tema de la ocupación hospitalaria es algo que se monitorea 24 horas, 7 días a la semana. Es uno de los indicadores y de los trabajos más intensivos que se realizan en el día a día como parte de la respuesta. Esto además porque lleva a una coordinación que debe de ser de manera intersectorial. Recordemos que la disponibilidad y por lo tanto también la ocupación hospitalaria en una ciudad, en una región, en un estado, va a estar dado por las camas disponibles u ocupadas que tenga el Instituto Mexicano del Seguro Social, que tenga el ISSSTE, que tenga Pemex, que tenga la Sedena, que desde que inició la epidemia ha entrado de manera importante en este proceso de reconversión y de expansión, las camas que tengan los mismos servicios de salud en cada una de las entidades federativas y que operan a través de sus servicios de salud estatales. Y esta es, por ejemplo, una de las razones por las cuales, para facilitar este intercambio de pacientes y que en su momento todos puedan tener acceso a todas las camas disponibles en una región, se celebraron estos convenios de colaboración entre las instituciones que precisamente aseguran el intercambio de servicios entre cada una de ellas. Efectivamente, cuando se intensifica la transmisión y por lo tanto se tiene un número importante de personas con signos y síntomas de enfermedad respiratoria, en este caso sobre todo de enfermedad respiratoria grave y requieren de una cama, normalmente las personas suelen demandar esta atención pues en los hospitales más cercanos a sus domicilios. Sin embargo, no necesariamente el que un hospital esté cercano a su domicilio significa efectivamente que va a tener una cama disponible. A lo mejor el hospital que la tenga estará
un poco más lejos o inclusive del otro lado de la ciudad, y aquí es donde entra el trabajo precisamente que están haciendo los centros reguladores de urgencias médicas, el 911, los sistemas de atención, todo el manejo que está haciendo, ahora sí en el caso específico de la pregunta, en la Ciudad de México, para poder identificar rápidamente. Hay sistemas que están monitoreando esta disponibilidad e intercambiando la información, y entonces poder siempre identificar en qué unidad médica, y por lo tanto la más cercana a la demanda, existiera una cama de hospital disponible, sea para un caso grave o para un caso crítico, y que la persona entonces pueda ser rápidamente trasladada. Lógicamente esta actividad se va a su vez complicando en la medida que la ocupación se va incrementando, porque entonces son menos las camas que pueden estar en un momento determinado disponibles, y hay que o viajar más tiempo, como lo comentaba en la búsqueda que realizaron o el informe periodístico, o en su momento pues requiere de una coordinación mucho más estrecha y puntual, minuto a minuto, hora con hora, para que estas camas puedan estar identificadas. En relación a las personas que lamentablemente pudieran estar perdiendo la vida antes de ser ingresadas a un hospital o en un servicio de urgencias, aquí es importante hacer siempre el llamado a las personas, porque esto va ligado directamente del estado de gravedad en el que la persona pudiera estar demandando la atención. Es decir, siempre se ha hecho el llamado constantemente y desde hace muchos meses, que si una persona presenta signos y síntomas de enfermedad respiratoria y pertenece a un grupo vulnerable, un grupo de riesgo, de estos que hemos comentado siempre, que pueden complicarse a consecuencia de la enfermedad, no deben esperar tanto tiempo para demandar la atención médica. Deben hacerlo en las primeras 24, en las primeras máximo 48 horas de iniciado los síntomas, para que tengan la mejor oportunidad de llegar a una unidad hospitalaria, que puedan recibir una valoración en un servicio de urgencias y que tengan todavía oportunidad de poder recibir atención en una cama general. Mientras más tiempo se deje pasar o más tiempo se evolucione en el domicilio sin demandar la atención médica, lógicamente la probabilidad de, al llegar a un hospital, estar en un estado mucho más grave, que en su momento complique inclusive la atención, se incrementa. Entonces, por eso, continuar el llamado de demandemos atención médica oportuna, sobre todo si estamos en un grupo de riesgo. Sí. La pregunta precisa es, en la Ciudad de México, ISSSTE, la red federal, ¿cuántos están al 100%? Le digo porque nosotros hicimos un recorrido y aparte tenemos las estadísticas de la base de datos que ustedes tienen. Todos están al 100%, y los que no están y los que tienen camas disponibles no tienen ventiladores. La gente está llegando muy tarde, se está muriendo en su casa o se está muriendo en la calle. Ahorita, ¿cuántas personas, y si van a contratar a personal, tanto pasantes como cubanos? Importante comentar, no están al 100% todas las instituciones, los datos se revisan día con día, inclusive hay datos que son públicos. Si bien es cierto, y lo hemos comentado muchas veces, hay unidades médicas que pueden estar llegando a un punto de saturación, y ahí es donde viene la derivación de estos pacientes. Las instituciones no están al 100%. De hecho, todas las instituciones todavía tienen unidades médicas con disponibilidad, tanto de camas generales como de camas con ventilador. De hecho, las camas con ventilador tienen mayor disponibilidad para efectos de la Ciudad de México, que es la pregunta específica, que las camas generales. Y como hemos visto en los gráficos, si bien es cierto, estas han estado rondando una ocupación alrededor del 75% para camas generales y 68-70% para camas con ventilador, ese porcentaje que todavía se muestra como disponibilidad es el que precisamente está para poder atender a las personas. Ahora, un dato muy importante: todos los días se está reconvirtiendo y expandiendo, lo que quiere decir que la disponibilidad tanto de camas generales como de camas con ventilador todos los días está creciendo. Precisamente en la reunión intersectorial
que se tiene en este momento, se revisó los trabajos de la última semana y se proyectó en su momento toda la capacidad que se va a generar durante esta semana, y son compromisos que las mismas instituciones están cumpliendo todos los días, incrementando estas capacidades. Aquí precisamente la idea es que no se llegue a un grado de saturación del 100%, que siempre exista una cama disponible en las instituciones. Muy importante, sí, a la población, recuerden, 911, porque esto también va a disminuir el tiempo de recibir la atención. Si una persona por su propia, por su propio pie trata de encontrar una cama, va a demorar más tiempo en hacerlo, porque eso lo va a llevar a trasladarse a lo mejor entre algunos hospitales que puedan tener saturaciones importantes. Es mejor llamar al 911 o llamar al Locatel de la Ciudad de México, porque ahí tienen acceso a las bases de datos y a los sistemas de información, y de manera más directa y más puntual le pueden decir dónde hay unidades con camas disponibles, o si se requiere enviar entonces mejor una ambulancia para llevar a cabo o realizar el traslado. Se está también trabajando en la contratación de personal. El personal, como ustedes han visto y se ha expuesto también en estas conferencias, no es solamente el personal que se tiene disponible en la Ciudad de México, se está contando con personal capacitado, especializado, de entidades que en este momento no tienen una saturación importante. Ellos están acudiendo a también ayudar, apoyar a la Ciudad de México u otras entidades que tienen saturación, y esto de la mano con la contratación, lógicamente está incrementando también esas capacidades. ¿Van a contratar cubanos? Bueno, el tema de la contratación, podemos pedir el dato exacto al INSABI, que es el que está en su momento manejando la información, pero lo importante sería decir que se va a contratar la cantidad de personal que se requiera, es decir, no hay un límite, no es decir, puedo solo contratar hasta este número de personas, no, en la medida que se está reconvirtiendo camas de una o de otro tipo, se está contratando o incrementando el personal que se requiere para ese tipo de camas también. Le preguntaba sobre lo que le presentó el fondo ruso, la investigación rusa sobre ACOFEPRIS, si fue un registro sanitario o fue la idea de hacer estudios clínicos. Aquí exactamente cuál va a ser el mecanismo, y preguntarle también si ya tienen una fecha de llegada de la vacuna de Pfizer a México, a las aduanas. Tenemos entendido que ya están listas para arrancar para acá. Y cuándo después empezaría el proceso de vacunación. Gracias, doctor. Sí, muchas gracias. Como lo hemos venido explicando y lo seguiremos actualizando todos los días, la vacuna de Pfizer ya fue contratada, ya fue adquirida formalmente, y estamos en un contacto directo, diario con Pfizer. Justamente el viernes pasado una reunión específica para identificar todos los componentes de la logística de entrega. En el contrato con Pfizer se contempla la entrega en los puntos de distribución más cercanos al uso. Habíamos comentado aquí que el plan completo de vacunación contra COVID, que contempla tener una cobertura universal, gratuita para toda la población, contempla varias fases, contempla 5 fases que establecen los tiempos de aplicación en los distintos grupos de priorización. La fase 1 empieza con el personal de salud, y dentro de esa fase 1 el arranque será en las últimas 2 semanas de diciembre. Estamos ya a la vuelta de este asunto, y en el momento en que pedimos la vacuna, el embarque, que serán 250,000 dosis, Pfizer requiere 8 días para acondicionar el producto y lo entregará en los puntos en aeropuertos internacionales, de acuerdo al plan de uso. Como comentamos también, se usará en 2 entidades federativas. Este primer arranque debe quedar muy claro que eso no es toda la vacunación, es solamente el arranque, el inicio. Ciudad de México y Coahuila. Vamos a pasar con usted, por favor. Muy buenas noches, doctor Gatell. Mi nombre es Carlos Seguán. Yo vengo del sureste de la República de Campeche, represento a los canales de Estadística Política, Benditas Redes Sociales, Noti Express e Informa 24, juntamente con los señores Jesús y Edmundo Domínguez.
Mi pregunta es la siguiente, doctor Gatell. Vemos que en la gráfica que nos mostró el doctor aquí presente decía que del 7 al 20 de diciembre se mantiene ahorita en semáforo naranja. Pero dependiendo de la semana, como sea el repunte, pues podría cambiar lo que es el semáforo. Ahora, la pregunta es en base a esto. Yo ahorita veo que se están tomando acciones protocolarias en la Ciudad de México para evitar los contagios, inclusive los negocios se cierran más temprano, que eso es muy bueno, ¿no? Pero, ¿qué planes tienen en dado caso que la semana que viene pudiera cambiar el semáforo a rojo? Tomando en cuenta, pues, a muchos mexicanos que, para no afectarlos, ¿en qué sentido? ¿Cuáles son los planes protocolarios que piensan manejar ustedes, ya que pues muchos mexicanos dependen pues del día a día, salir a trabajar, o sea, no todos podemos quedarnos en casa, sino tenemos que ganarnos el pan? ¿Qué planes se tomarían sin afectar prácticamente a la población? Muchas gracias. Como usted muy bien señala, y esto es algo que debemos tener muy claro todas y todos, lo hemos venido comentando desde febrero. Hemos comentado esto extensamente. Hay dos elementos a cuidar, ambos son bienes públicos de la más alta importancia. Por un lado está la salud y la vida de manera directa, en el contexto de una epidemia que hasta el momento, excepto en la última semana, no existía un mecanismo de protección directa como una vacuna, y que aun cuando ya existe un mecanismo de protección directa, que es una vacuna y próximamente aparecerán otras, y algunos países como México, al igual que los países industrializados en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, hemos tomado previsiones para adquirir vacunas. Aun cuando existe esa realidad, esto llevará un tiempo de meses en lo que se va administrando la vacuna y se logra proteger a todas las personas que así lo requieran. Entonces, en ausencia de la vacuna y aún considerando con el tiempo de administración de la vacuna, de aplicación de la vacuna, para proteger la salud y la vida de manera directa en lo que respecta a los peligros de contagio del virus SARS-CoV-2, tenemos los mecanismos de la salud pública, la sana distancia, lo que en México agrupamos como una jornada nacional de sana distancia, y que a partir del 1 de junio tomó un carácter regionalizado, dado que la epidemia se comportaba desde entonces y hasta la fecha de una manera distinta en las entidades federativas. Campeche, por ejemplo, el estado donde usted reside, tiene ya desde hace mucho tiempo, más de 2 meses, semáforo verde y se encuentra en una etapa prácticamente de desaparición de la epidemia. Mientras que en otras entidades, la Ciudad de México, Jalisco, fue el caso de Chihuahua, aunque ahorita ya está en control, ahorita está repuntando también en Sonora, en varias otras entidades federativas o en Baja California, tenemos actividad epidémica. Entonces, los mecanismos son los mismos. Distanciamiento social, el distanciamiento social individual, cada persona es consciente, tratamos de que todo mundo se haga consciente de que si se acerca a menos de 2 metros de distancia de cualquier otra persona, corre un mayor riesgo de contagiarse en caso de que alguna de esas personas pudiera estar infectada por el virus SARS-CoV-2, sea un familiar, sea un amigo o sea una persona completamente desconocida, ya sea en el espacio público o incluso en una reunión privada. Este es un mecanismo, la sana distancia. El otro son los mecanismos de barrera. Se ha hablado extensamente del cubrebocas como un mecanismo de protección para la salida de los virus, y en la medida en que la mayoría, deseablemente todas las personas, lo usaran continuamente cubriendo nariz y boca, sobre todo en los espacios cerrados como el transporte público, tendría una importante contribución a reducir los contagios, el lavado de manos, etcétera. Estos mecanismos son los de México, son los de los países europeos, son los de Estados Unidos, son los de Canadá, son los de los países escandinavos también como una subregión de Europa, son los de Australia, son los de Nueva Zelanda, son los de todo el mundo, son los que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Esos son los mecanismos que existen y son los mecanismos de los que hablamos todos los días, desde febrero hasta la fecha. Entonces eso no ha variado y esos son los mecanismos para proteger de manera directa la salud y la vida. Ahora, también es muy cierto, y qué bueno que usted lo señala, para que a nadie se le olvide, que estos mecanismos, sobre todo la sana distancia, requiere que las personas modifiquen su comportamiento respecto a sus actividades diarias, incluido el trabajo o las actividades económicas en las que pudieran participar, como personas empleadas, como personas pequeñas propietarias, etcétera. Entonces, al aplicar las medidas de protección directa de la salud y la vida, se afecta otro bien público importantísimo, que es la economía y el bienestar social. Estos dos elementos entran en contradicción. Cuando usted señala cómo hacer esto sin afectar la economía, le puedo decir con toda sinceridad que en ningún lado del mundo se puede hacer sin tener cierto grado de afectación de la economía y el bienestar social. ¿Cuál es el punto correcto de equilibrio entre una y la otra? Confinar y entonces proteger la salud y la vida, pero afectar gravemente la economía, o desconfinar y entonces afectar a la salud y a la vida porque hay contagios, pero lograr rescatar la economía. Ahora, no perdamos de vista, como lo hemos venido diciendo desde todos estos meses, que cuando hablamos de economía, no nos estamos refiriendo a que alguien se enriquezca, nos estamos refiriendo a la vida de todos los días. La mitad de la población mexicana, la mitad, vive en condiciones de pobreza. Espero que a nadie se le haya olvidado eso, porque es una realidad conocida desde hace décadas y es una realidad ofensiva, muy inconveniente. La mitad de un país que ha llegado a ser la economía número 11 del mundo, actualmente es la 15, vive en condiciones de pobreza. Pobreza, sí, pobreza. Porque en México la riqueza se ha concentrado cada vez más, en particular en los últimos 20 años. Las políticas económicas que México ha seguido en los últimos 20 años han hecho que unos pocos se hagan más ricos y muchísimos se empobrezcan. Que no se nos olvide eso. Si consideráramos, además de esa mitad de personas que viven en condiciones de pobreza, más de 60 millones de personas, a las personas que sin estar en condiciones de pobreza viven al día, es decir, tienen que salir todos los días para contratarse en un oficio, para mantener un pequeño comercio, para vender un producto en forma ambulatoria. Si consideramos a esa proporción, estaríamos llegando casi a 3/4 partes de la población mexicana. Entonces, cuando uno piensa en la idea de confinar, obligar a las personas a que permanezcan en sus casas, y lo oímos en muchas voces, en ciertos medios de comunicación, en columnistas, en las redes sociales, que dicen, oblíguenlos a quedarse en su casa. Es muy notorio que quien sostiene esta visión tiene resuelta la vida, tiene ahorros, vive de una nómina, tiene una red social, tiene una casa cómoda, tiene servidumbre, tiene bienestar, puede tener almacenada alimento a lo mejor por meses, pero lejos está de ser la realidad de la gran mayoría de mexicanas y mexicanos. Entonces, en un país con esta realidad social tan inconveniente, tan injusta, tan ofensiva, se vuelve aún más delicado el tener atención diaria al balance entre el confinamiento y la protección del bienestar social. En resumen, para la pregunta que usted nos hace, que es muy pertinente, no la veamos en futuro. ¿Qué vamos a hacer si la Ciudad de México se mantiene en una escalada de los contagios? No tenemos que esperar. El pasado viernes 11 de diciembre, en esta conferencia de prensa, retomé las palabras de la jefa de gobierno y sus diapositivas para comentar que estamos en alerta por COVID, emergencia
por COVID en la Ciudad de México. Por ahí me preguntaba Héctor, ¿y eso a qué color del semáforo lo ponemos? Y lo que comenté es intrascendente pensar en el color del semáforo en este momento cuando estamos diciendo alerta por COVID, emergencia por COVID. Y las recomendaciones específicas ya dispuestas, no por ponerse, sino ya dispuestas por parte del Gobierno de la Ciudad de México, indican las acciones que tiene que ejercer la ciudadanía para disminuir los contagios. Por ahí, desafortunadamente, como suele ocurrir, esta mención que hice de lo irrelevante que era concentrarnos en el color del semáforo, se derivó en un tema de conversación, además distorsionado, donde se ha planteado que el semáforo es irrelevante. El semáforo no es irrelevante, el semáforo no se ha dado de baja, el semáforo sigue vigente. Y el semáforo es un instrumento técnico de evaluación de riesgos. Las decisiones específicas que se toman en cada entidad federativa para disminuir los contagios son facultad de las entidades federativas, de los gobiernos estatales. En esta ocasión hicimos un pronunciamiento de respaldo a las disposiciones de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, igual que lo hemos hecho con muchos otros gobiernos de los estados. Campeche, por ejemplo, tomó decisiones muy prudentes y muy oportunas y tuvo un gran éxito. En Chihuahua hubo un repunte de casos hace 6 semanas y se tomaron decisiones muy sensatas que apoyamos, no solamente en términos de pronunciarnos, sino además de enviar refuerzos. Mandamos 2 hospitales móviles, contratamos personal, facilitamos la adquisición de insumos, etcétera. Entonces así le vamos a seguir haciendo, y déjeme decirle una cosa, así le tenemos que seguir haciendo en México y en todo el mundo. Como acaba de mostrar el doctor Alomía, con las gráficas actualizadas sobre lo que ocurre en Europa Occidental, vemos estos enormes repuntes o picos epidémicos que corresponden a segundas y en algunos casos terceras fases, terceras oleadas. En el caso de México, que está en el hemisferio norte, es esperable que al menos hasta la primavera de 2021 tendremos esta escalada de la epidemia. Y la vamos a tener seguramente en parches, y cerramos con esto, ya son las 20:01. Insistimos en la importancia de que todas y todos tengamos conciencia de que la epidemia lejos está de haberse acabado. Mantengamos nuestra esperanza de que al tener una vacuna vamos a poder tener un mecanismo de protección específica, pero la vacuna no va a solucionar las cosas de un día para otro. Así que tenemos que tener durante todo 2021, todo el año 2021, desde luego ahora mismo, durante el cierre de 2020, esta noción, esta idea de que está en nosotros, en lo individual, pero también está en nosotros como grupo familiar, de amigos, de vecinas y vecinos, el correr la voz para ayudar a que todo mundo se proteja. Si las personas evitan salir de casa cuando no es indispensable, se hacen incluso el análisis al llegar a la puerta, se detienen unos minutos a pensar, ¿es realmente necesario que salga en este momento? Y piensan en el riesgo que existe en este momento de propagación del virus SARS-CoV-2, piensan en los casos de COVID que están ocurriendo, piensan en los casos graves de COVID que están llenando los hospitales y que nos están llevando a la necesidad de expandir el sistema hospitalario con un enorme esfuerzo que nos cuesta a todas y a todos. No es un esfuerzo que le cueste al gobierno, es un esfuerzo que le cuesta al país. Pero el riesgo persiste. Entonces, si todas y todos hacemos este esfuerzo de analizar si realmente es importante salir, si esa fiesta a la que me invitaron realmente es una buena idea, o voy a contribuir a contagiar o a que me contagien, y que si eso lo multiplicamos por miles o decenas de miles de personas, seguiremos teniendo lamentables defunciones, casos graves, daños en las personas y en las familias. Esperamos que esto permee. Vuelvo a pedir con todo respeto, pero
encarecidamente a la prensa en México que centren su atención en lo que se está viviendo. Independientemente de otros temas, lo traten con el mayor cuidado, pensando en lo que puede beneficiar su información objetiva, veraz, puntual sobre los temas relevantes para el pueblo de México. Muchas gracias.